Ha sido María, yo no hice nada. Y te has enterado porque justamente se chivó María, su hermana. Y cuando le preguntas a tu niño, te dice que él no ha sido, que ha sido María. Pero, como no estás seguro y con frecuencia el niño te hace trastadas, igual lo castigas, por si acaso. Algo similar pasa con el intestino permeable. La permeabilidad intestinal aumentada se encuentra presente en muchas condiciones digestivas y no digestivas, e incluso en muchas enfermedades autoinmunes. Y por eso se piensa que es la culpable, la causante de muchas de estas situaciones. Pero, ¿es el intestino permeable causante de todo lo que se dice de él? Vamos a verlo. Y al final de este vídeo sabrás por qué se está hablando tanto últimamente del intestino permeable y algunos argumentos a favor y en contra de que realmente exista esta condición del intestino permeable y sea aceptada dentro de la comunidad médica. En otro vídeo reciente hablamos sobre lo que es la permeabilidad intestinal aumentada, el intestino permeable, algunas de las causas del intestino permeable, lo que es la barrera intestinal y su función de segurata a la discoteca, e incluso de varios signos y síntomas, incluso un mini test sobre el intestino permeable que te dejaré el enlace en la descripción. Hablamos de todo eso, pero surge la pregunta, y es algo que se está hablando últimamente mucho, sobre todo en la comunidad médica. ¿Existe realmente el intestino permeable? Hay muchos entusiastas de la medicina funcional, los nutricionistas y naturópatas que hablan sobre esto, pero ¿qué evidencias contundentes hay en la comunidad médica, en la comunidad científica? PubMed es la principal base de datos de artículos científicos, ya sea de medicina, psicología y de muchas otras ramas científicas. Y entonces vamos directamente a mirar qué cosa hay sobre la permeabilidad intestinal aumentada, el intestino permeable en PubMed. Si ves aquí, buscando en la base de datos PubMed, bajo el término Leaky Gut, que es intestino permeable en inglés, verás, mira la cantidad de resultados que hay, 189 resultados. Y eso es ahora, buscando en el 2020. Imagínate, aquí lo ves, desde 1991 este término ni existía. Y poco a poco mira cómo va subiendo la curva. Ahora mismo está candente y se está hablando muchísimo de este término de intestino permeable. Pero ¿qué pasa si vamos a ver y ponemos Leaky Gut Syndrome? Que es realmente el síndrome de intestino permeable, como se le debería decir. Hay un poco menos. Por eso es que mejor es buscar bajo el término permeabilidad intestinal. Y mira, también, al igual que intestino permeable, mira cómo se está hablando cada vez más y se está estudiando más la permeabilidad intestinal. Cada vez mira cómo va subiendo aquí, conforme pasan los años, la cantidad de artículos que he publicado al respecto hasta 2020. Hay 2.151 artículos publicados ahora. Pero el problema es que aquí también se habla, hay mucha morralla, mucho tema disperso. ¿Qué pasa si comenzamos a filtrar? Bueno, estos son puestos, sí, aquí ya estaba filtrado por revisión, pero si los sin filtrar tenemos 16.981 resultados. Vamos a filtrar y vamos a poner solamente, por ejemplo, los que sean estudios clínicos, ensayos clínicos randomizados. Estos son ensayos clínicos como los que se hacen para ver la efectividad de los medicamentos, ¿no? Para ver, son los ensayos clínicos, son los estudios más fiables que hay. Mira, de 16.000 baja a 330 y pico. Y si ponemos, pues, incluso yendo los metaanálisis o las revisiones, los metaanálisis que son los estudios que juntan muchos ensayos clínicos randomizados, aleatorios, para ver hacia dónde es la tendencia o los resultados de una enfermedad o un tratamiento o una prueba diagnóstica, mira, solo tenemos 343 resultados. Pero incluso mirando aquí, vas a ver que tenemos muchos que son, pues, básicamente estudios con algunos sobre enfermedades, efectos de la microbiota, pero vamos a filtrar y vamos a poner solamente humanos. Perdona que lo tengo aquí. Vale. Sí, también. Con 326 resultados. Pues mira, esto es lo que tenemos. Y si te das cuenta, aquí no tenemos prácticamente ningún artículo que nos esté hablando de relación de causa-efecto o de ningún medicamento que mejore o alivie o cure la permeabilidad intestinal. Es por eso que hay mucha controversia. Y dos de los artículos más interesantes que se han publicado en los últimos años son este de intestino permeable, los mecanismos y las implicaciones en humanos, que se publicó en Gut, una revista muy conocida y muy importante a nivel del aparato digestivo. Y este otro artículo hace algunos años también, que justo hablaba de este concepto, ¿no? De si el intestino permeable realmente es un concepto, es una idea o realmente es una entidad que existe. Pero como ves en la tendencia, ¿por qué en los últimos años se habla cada vez más del intestino permeable o la permeabilidad intestinal aumentada? Yo creo que son en general por tres razones. En primer lugar, porque yo creo que hay una gran frustración, no solo entre los pacientes, sino también entre nosotros, los médicos, de una falta de explicaciones y de tratamientos efectivos y fiables y con alto nivel de resultados en los pacientes, ¿no? Para muchas condiciones digestivas, para hinchazón, gases, diarreas, muchos síntomas digestivos y muchas entidades digestivas no tienen un tratamiento curativo o una explicación tan clara. Entonces, este concepto de intestino permeable
es una cosa perfecta que encaja muy bien y puede llenar un vacío en este conocimiento sobre el origen y el tratamiento de muchas enfermedades digestivas. Algunas entidades, como por ejemplo la dispepsia funcional, de la cual hablamos sobre qué cosa es e incluso hablamos del tratamiento, y te dejo el enlace aquí en el vídeo. Luego también, por ejemplo, el colon irritable o el sobrecrecimiento bacteriano, que también te dejaré enlaces en la descripción y puedes ver un vídeo por aquí. Todas estas entidades se asocian o pueden asociarse, o sus síntomas pueden explicarse perfectamente por esta entidad que sería el intestino permeable. Entonces es, la cosa perfecta para explicar muchas condiciones a las que aún hoy en día no tenemos una clara explicación. En segundo lugar, la literatura médica científica cada vez se está publicando más sobre la microbiota intestinal, su influencia en la salud y lo que es también la disbiosis intestinal, que es el desequilibrio en esta microbiota, en esta flora intestinal. Y a este desequilibrio, a esta disbiosis intestinal, se le echa la culpa de muchas condiciones, desde la obesidad hasta el autismo. Pero el problema es que realmente no hay evidencias científicas contundentes de que una alteración en la microbiota, una disbiosis intestinal, pueda alterar ciertos procesos metabólicos o pueda incluso alterar la función de la barrera intestinal. Si te gusta lo que estás viendo, suscríbete aquí a mi canal, y dale click a la campanita para que te avise YouTube apenas vaya publicando nuevos vídeos. Y en tercer lugar, el tema de las pruebas diagnósticas. Se utilizan varios tipos de pruebas para medir la alteración en la función de barrera intestinal en algunas entidades como el sobrecrecimiento bacteriano, el colon irritable o incluso en las alergias alimentarias. Pero en realidad no existe un estándar de oro que sea aplicable en todos los casos para medir adecuadamente el nivel o el grado de la permeabilidad intestinal, ni tampoco existe un punto de corte para decir a partir de cuándo estamos hablando de un intestino permeable. Entonces, ese es el problema, que no hay una estandarización para poder utilizar esta definición en todos los tipos de estudios y poder hacer más estudios y sacar conclusiones claras de qué enfermedades pueden estar asociadas. De todo esto te hablaré en un siguiente vídeo y en un artículo sobre las pruebas diagnósticas que más se utilizan para el intestino permeable, haciendo de la salvedad desde ya que estas pruebas no son 100% fiables, no son el patrón oro para el diagnóstico. El problema principal para que se acepte el intestino permeable como una entidad, una condición médica clara, es el tema de si esto es realmente la causa de ciertas condiciones. Es decir, el tema de que la permeabilidad intestinal, las uniones entre las células están un poco distanciadas y eso permite el pasaje de sustancias de mayor tamaño que activan el sistema inmune y eso genera una reacción inmune que se produce anticuerpos y luego se puede producir enfermedades autoinmunes, es una explicación muy lógica, tiene mucho sentido y muy atractiva. El problema, que no se han encontrado evidencias, y se han hecho varios estudios, de que cuando la permeabilidad intestinal está aumentada, el hecho de solucionar esta permeabilidad intestinal solucione también estos problemas, estas condiciones médicas, estos síntomas, y entonces si uno quita la causa, entonces se debería solucionar el problema. No hay realmente evidencias claras. Es decir, esto se ha encontrado, la permeabilidad intestinal aumentada en estas condiciones, en estas enfermedades digestivas y en muchas enfermedades autoinmunes no digestivas y en otras condiciones, pero esto es un evento, un epifenómeno, un fenómeno que pasa conjuntamente por eso o es la causa. Te lo pongo con un ejemplo muy fácil. Suponte que hay un robo. Hay un robo en un piso, en un apartamento, en un edificio, ¿vale? Y hay una persona que realmente no es de aquí, no sabe ni cómo es el uniforme de los policías, no sabe quiénes son los policías y lo traes y llega contigo y llega justo después, cuando está toda la policía ahí viendo el tema de que ha habido un robo violento, y entonces esta persona, sin decirle nada, ve policías ahí, ¿vale? Y luego a la semana siguiente otro robo similar y tú llegas a los 10-15 minutos otra vez con la persona y esta persona vuelve a ver los policías ahí, llegan después, no llegan en el momento del robo. ¿Qué es lo primero que crees que pensaría esta persona si no sabe ni siquiera que esos son policías y que se visten y su uniforme de policía? ¿Qué puede pensar? Lo lógico. ¿Quién puede haber sido el autor del robo? Hay dos robos y las dos, otra vez un tercer robo, siempre ve los policías, ¿no? Probablemente podrían haber sido los policías. Siempre cuando hay un robo están los policías. Pero, ¿qué pasa? Tú y tu amigo no han visto toda la película, no han visto lo que ha pasado antes. Los policías son una consecuencia. Los policías se presentan ahí después de que ha sucedido el robo y no son los causantes del robo. Algo similar está pasando o podría pasar quizá con la permeabilidad intestinal aumentada y el intestino permeable. Este fenómeno de estos agujeros un poco más grandes y que haya mayor permeabilidad, ¿es lo que está causando las enfermedades digestivas, los síntomas y las enfermedades autoinmunes? ¿O es algo que se está dando paralelamente a consecuencia de la enfermedad? Tendría que demostrarse que corrigiendo la permeabilidad intestinal, corrigiendo el intestino permeable, se arreglen, se mejoren estas condiciones. Pero como te digo, hay argumentos a favor y en contra. Algunas razones y evidencias a favor de que el intestino permeable pueda ser una condición real son,
Primero, la evidencia de que la barrera intestinal puede no funcionar adecuadamente en ciertas situaciones, en ciertas condiciones, como por ejemplo el estrés y en algunas otras condiciones inducidas que no han sido con fármacos. En segundo lugar, lo que te dije antes, la asociación de varias condiciones, varias enfermedades digestivas y no digestivas y alteraciones del microbiota intestinal con un aumento de la permeabilidad intestinal. Y en tercer lugar, las alteraciones en la permeabilidad intestinal como resultado de algunos tratamientos intestinales específicos para algunas condiciones específicas y que esto se ha hecho incluso en personas sanas y con algunos niños en algunos pueblos de África. Pero también hay algunos argumentos en contra de que el intestino permeable pueda ser una condición médica real. En primer lugar, que esto de la permeabilidad intestinal aumentada puede ser un epifenómeno. ¿Qué es un epifenómeno? Es un fenómeno que se da paralelamente a otra situación. Por ejemplo, el que salgas sin paraguas y te mojes bajo la lluvia, ¿vale? Pues te mojas. ¿Y qué pasa? Que pasas por el filo de un edificio y justo una señora echa un jarrón de agua y te mojas. Te has mojado, ¿no? ¿Te has mojado por el agua que te llevó la señora? Sí, sobre todo por eso. Pero también te has mojado por la lluvia. Sí, pero la lluvia quizá es una pequeña llovizna, una llovizna de nada. Lo que tú estás empapado es por el jarrón que te tiró la señora ahí de arriba con mucha gracia. Pero claro, también te has mojado por la lluvia. Entonces quizá la lluvia puede ser el intestino permeable, ese epifenómeno que también te moja un poco más, pero no ha sido quizá la causa principal de que te hayas mojado. Un segundo argumento en contra es que, aunque se sabe que algunos aditivos alimentarios, incluso algunos fármacos como los antiinflamatorios o el alcohol, o incluso el estrés o la actividad física, pueden aumentar la permeabilidad intestinal, no se está muy claro. Cuando se han hecho estudios en ratones y a veces en algunos humanos, no se ha visto claramente cómo esto puede desencadenar o cómo puede llevar a situaciones de enfermedad, condiciones médicas claras. Se sabe que aumenta la permeabilidad intestinal, pero no lleva a consecuencias crónicas de enfermedades. Ese es un segundo tema por el cual hay controversia. Y el tercer argumento en contra de que el intestino permeable sea una condición real es que cuando se han hecho estudios en animales de experimentación que por factores genéticos tenían ya de por sí una permeabilidad intestinal aumentada, se ha visto que estos animales no tenían ninguna alteración de enfermedad, de síntomas, ninguna enfermedad crónica, a pesar de tener desde nacimiento genéticamente una permeabilidad aumentada y un intestino permeable, por decirlo así. Entonces, esta es la situación en la que estamos actualmente. Es cosa de tiempo para que se demuestren todas estas cosas. Como dice el refrán, cuando el río suena es porque piedras trae. Y en mi opinión, yo creo que hay suficiente evidencia para que en un futuro próximo se considere el intestino permeable como una entidad médica reconocida. Lo único que falta es que se estandarice, se investigue cuáles son las pruebas diagnósticas más adecuadas y que se demuestre que mejorando la permeabilidad intestinal y normalizándola puedan mejorar los síntomas digestivos, los problemas digestivos, enfermedades digestivas y muchas otras enfermedades que se consideran asociadas. Si tienes dudas de que quizá puedas tener un intestino permeable, te dejo un enlace en la descripción a un mini test gratis, en el cual te haré las mismas preguntas que les suelo hacer a mis pacientes y de acuerdo a lo que respondas te diré tus probabilidades de tener un intestino permeable. Muy bien, si te ha gustado este vídeo, compártelo con quien creas que le puede servir. Y suscríbete aquí y dale click a la campanita para que YouTube te avise apenas publique nuevos vídeos sobre problemas digestivos, enfermedades asociadas, nutrición y hábitos para tener un peso saludable. Muy bien, adiós mis intestinis.